Hola, bienvenidos a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Soy Natalia Cabrera y esto es lo que veremos hoy. Esta semana nos enfocamos en Estados Unidos porque se cumplió un año de la elección de Joe Biden como presidente. Un proceso electoral sin precedentes en el que se registró la mayor participación en unos comicios presidenciales en el país desde 1900, lo que daba cuenta de la polarización por temas como la pandemia, el descontento con el racismo estructural y el abuso policial, entre otros. Recordemos cómo fue este caótico proceso en el informe de Rodrigo Sedano. Esto va a ser el mayor desastre electoral de la historia. Y por cierto, a ustedes les gusta hablar de Rusia y China, serán capaces de falsificar papeletas. Las falsificarán, harán lo que tengan que hacer. Desde antes del 5 de noviembre de 2020, el entonces presidente Donald Trump pretendía deslegitimar el proceso electoral sin aportar pruebas. Más de 60 millones de estadounidenses votaron por correo debido a las restricciones por la pandemia, incluido Trump. Un año después, nadie ha demostrado evidencias de fraude. Tras la votación, la cantidad de voto por correo y el estrecho margen de votos en algunos estados como Pensilvania, Michigan o Wisconsin provocaron una demora en la entrega de resultados definitivos. Trump lanzó entonces una amenaza. Iremos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Queremos que se detengan todas las votaciones. No queremos que encuentren papeletas a las 4 de la mañana y las añadan a la lista. El entonces presidente seguía sin aportar pruebas de sus acusaciones y su actitud comenzó a crear división dentro del Partido Republicano, hasta entonces volcado con él. Un presidente en funciones que socava nuestro proceso político y cuestiona la legalidad de las voces de innumerables estadounidenses sin evidencia no solo es peligroso y equivocado, sino que socava los propios cimientos sobre los que se construyó esta nación. Finalmente, tras 4 días de tensión, el 7 de noviembre se declaró oficialmente a Joe Biden como ganador de las elecciones. Con los 20 votos electorales de Pensilvania, Biden superaba los 270 necesarios para declararse ganador. Trump no reconoció los resultados y miles de sus simpatizantes comenzaron a alzar la voz en contra del supuesto fraude electoral. Repitan las elecciones. Esta fue completamente corrupta, injusta y tendenciosa. Se tomaron el poder. La tensión aumentó exponencialmente en el país y fue posible ver a simpatizantes del magnate ataviados en las calles con rifles de asalto. El expresidente y su equipo intentaron entonces dar la vuelta a los resultados por la vía legal. El 11 de diciembre, sin embargo, la Corte Suprema rechazó una demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, con apoyo de Trump. Fue un golpe casi definitivo a sus aspiraciones, que acabaron definitivamente el 6 de enero cuando el Congreso debía certificar los resultados de los comicios, una formalidad que este año terminó haciendo historia. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos. Eso no ocurre. No se cede cuando hay un robo de por medio. Sus palabras han sido entendidas como un signo de aliento a que sus seguidores asaltaran el mayor símbolo de la soberanía nacional. Uno de los mayores ataques a la democracia en los más de 200 años de existencia de Estados Unidos. Las imágenes del asalto al Capitolio quedan para la historia. El mundo vio atónito el ataque a la democracia estadounidense por parte de seguidores de Donald Trump. Para el otoño del hemisferio norte, más de 600 personas fueron arrestadas y alrededor de 100 se declararon culpables, mientras que la defensa del expresidente ha presentado una serie de recursos legales para impedir que decenas de documentos lleguen al comité de la Cámara Baja que investiga el hecho y busca determinar quién lo organizó. Mientras que el ex asesor presidencial de Trump, Steve Bannon, fue declarado en desacato por no presentarse a declarar ante los legisladores. ¿Y qué ha sido del expresidente estadounidense? En octubre, Donald Trump lanzó su propia empresa mediática y anunció planes de abrir una red social. Según un comunicado del exmandatario, Trump Media Technology Group busca combatir a Silicon Valley. Trump acusa a estas empresas de silenciar voces opositoras en Estados Unidos. Recordemos que Twitter suspendió permanentemente la cuenta de Trump el 8 de enero de este año, 2 días después de la toma al Capitolio. La red argumentó que había riesgo de incitación a la violencia. Pero vamos ahora a enfocarnos en la gestión de Joe Biden, que llegó a la Casa Blanca con una larga lista de pendientes, pero la más apremiante era quizás combatir la pandemia del COVID-19.
El 14 de diciembre de 2020 se aplicó la primera vacuna en Estados Unidos. Con el programa en marcha para cuando Biden llegó a Washington, el nuevo mandatario iba a cosechar su consecuente disminución de nuevos contagios y el renacimiento de la economía. Pero se encontró con el obstáculo de los escépticos para cumplir sus metas. Veamos más. Joe Biden prometió aplicar 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en sus primeros 100 días en el cargo, es decir, para el 30 de abril. Ese hito se produjo el día 58 de su mandato, el 10 de marzo. Para cuando se acercaba la fecha estipulada, el 28 de abril, ya 200 millones de personas habían sido inmunizadas. Vacunarnos es lo mejor que podemos hacer para luchar contra estas variantes. Si bien millones de personas están vacunadas, necesitamos que millones más se vacunen. Biden se fijó entonces una nueva meta, alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, que el 70% de los 330 millones de habitantes del país estuvieran protegidos para las celebraciones del Día de Independencia el 4 de julio. Para lograrlo, se habilitó la vacunación de mayores de 16 años primero y luego de 12. Pero al llegar el mes de junio, las cifras de vacunación, que tuvieron uno de los mejores inicios del mundo, mostraron un claro estancamiento. Alrededor de 90 millones de estadounidenses elegibles para vacunarse que optaron por no hacerlo. Según el New York Times, se dividen en dos: quienes rechazan vehementemente las vacunas contra el coronavirus, un grupo compuesto por blancos que viven en el campo, cristianos evangélicos y políticamente conservadores, y los abiertos a vacunarse, pero están esperando para tomar una decisión al respecto, un grupo diverso compuesto por habitantes de las ciudades, jóvenes, negros y latinos y demócratas. Con la variante Delta circulando por el país, los estados y condados con bajas tasas de inmunización se empezaron a ver afectados por el aumento de contagios. Todavía tenemos mucha gente sin vacunar. La pandemia que tenemos ahora es una pandemia de los no vacunados. Entonces, por favor, si no está vacunado, protéjase y proteja a los niños. Es importante. Más de 104.000 personas murieron de COVID-19 entre junio y septiembre de 2021, según la Universidad Johns Hopkins. La abrumadora mayoría no estaban vacunados, según la Kaiser Family Foundation, que además concluyó que las vacunas podrían haber evitado más de 90.000 muertes. Expertos atribuyen el escepticismo a la desinformación, la falta de credibilidad en el gobierno y la politización de la pandemia. Para combatirlo, Biden anunció beneficios económicos para quienes se vacunaran, mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya aprobaron dosis de refuerzo de las 3 vacunas disponibles en la Unión Americana, que sigue siendo la más golpeada por la pandemia. Y otra coyuntura de 2020 que ayudó a que Biden llegara a la Casa Blanca fue el hartazgo con la violencia policial y el racismo estructural. La muerte del afroamericano George Floyd en mayo a manos de un policía blanco motivó una revisión profunda de las prácticas policiales y de la sociedad en sí misma. Miles de estadounidenses salieron a las calles del país a gritar que las vidas negras importan. Biden prometió unir al dividido país y una reforma policial, que ya quedó sepultada en el Congreso. Biden recibió un Estados Unidos polarizado y dijo que era tiempo de sanar. Con esto en la mira, los demócratas presentaron el proyecto de ley Justicia por George, que fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero se estancó en el Senado. Compatriotas, tenemos que unirnos para reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que sirven, para erradicar el racismo sistémico en nuestro sistema judicial y penal, y para promulgar la reforma policial en nombre de George Floyd, que ya aprobó la Cámara. Sé que los republicanos tienen sus propias ideas y participan en discusiones productivas con los demócratas en el Senado. La manzana de la discordia era la inmunidad calificada, una medida que protege a los oficiales y funcionarios públicos de ser procesados en juicios civiles. El proyecto de ley proponía además prohibir maniobras de ahogamiento, limitar las transferencias de equipo militar a la policía, crear un registro nacional de agentes despedidos por abusos, entre otros. Si bien no fue posible hacer nada a nivel federal, a nivel estatal, los gobernadores tomaron algunas medidas para combatir el abuso policial. Precisamente la organización Human Rights Watch propone que los fondos para la policía se reorienten a financiar servicios sociales, escuelas, sistemas de atención de la salud basados en la comunidad para limitar los perjuicios causados por esa fuerza y mejorar la seguridad pública.
Además, el estallido llevó a algunos cambios reales, como el retiro de monumentos a líderes confederados, pasando por el mundo del entretenimiento y el deporte, donde, por ejemplo, el equipo de fútbol americano Redskins de Washington cambió de nombre y de logo en medio de la presión de los patrocinadores, mientras que en el mundo empresarial, la compañía Quaker retiró el logo de los productos Aunt Jemima, tras más de 130 años en el mercado, al reconocer que está basado en estereotipos raciales. Además, Biden reconoció como feriado nacional el 19 de junio, el Juneteenth, también conocido como el Día de la Independencia Negra, un feriado federal para conmemorar la emancipación de los afroamericanos esclavizados. Y el voto de los latinos también fue muy importante para Biden. En Arizona, un estado tradicionalmente republicano, se les atribuye su victoria. Y en Texas, que en esa ocasión rompió récords de participación por los nuevos votantes latinos, Trump perdió la ventaja que había conseguido en 2016. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos hace un balance de la relación con nuestra comunidad 365 días después de su elección. Aunque Biden ganó el voto latino en el 2020 con un 59% versus un 38% de Trump, el actual presidente perdió 17 puntos de apoyo en la comunidad latina con respecto a Hillary Clinton en el 2016. Así lo reporta el Centro Pew de Investigación, motivo para que grupos demócratas como Building Back Together hayan empezado desde hace meses ya a hacer campaña a favor de Joe Biden y del Partido Demócrata de cara a las elecciones al Congreso del próximo año. Y es que para los demócratas el voto latino es muy importante si quieren mantener la mayoría en el Congreso, algo que muchos analistas consideran poco probable. La relación, en todo caso, entre latinos y Biden sigue bajo tensión porque, a pesar de que en sus primeros meses firmó órdenes ejecutivas tratando de desmontar medidas de Trump contra la comunidad, los jóvenes soñadores, en su mayoría latinos, todavía no tienen un camino a la ciudadanía o la legalidad permanente en este país, como lo prometió Biden en campaña. En términos migratorios, su administración ha mantenido en pie el Título 42, una medida implementada por Donald Trump que, bajo pretexto de salud pública por la pandemia, permite expulsar a cualquier persona que trate de entrar a Estados Unidos de forma ilegal o espere su decisión de asilo en este país. Así que, aunque las intenciones hayan sido positivas, sus promesas no se han cumplido y esto le puede pasar factura en las próximas elecciones. Y una de las banderas de la campaña de Biden fue el regreso de Estados Unidos al multilateralismo, luego de 4 años de la administración Trump, en las que retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, del Pacto de París contra el cambio climático y empezó una guerra comercial con China. Sin embargo, Biden no ha escapado de las tensiones diplomáticas como la generada por la firma de un tratado con Australia y Reino Unido para el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, que canceló un millonario contrato con Francia, generando fricciones. Gracias por acompañarme en esta emisión especial de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Sigan con más en France 24 y France24.com.